El paseo que no terminaría. Hace poco cumplí 40 años y he tenido una vida bastante interesante. Estoy casada, tengo 4 hijos y una carrera estable. Desafortunadamente, durante un chequeo médico, me dijeron que tenía sobrepeso. Como quería vivir para ver a mis nietos, decidí hacer algo al respecto. Todos los días después del trabajo, iba a un sendero natural local. Allí intentaba caminar al menos 1 milla antes de volver a casa. Entre las serenas vistas del bosque y escuchar música, se convirtió en un paseo tranquilo que esperaba con ansias todos los días. Después de cambiar algunos hábitos alimenticios, me sentí aliviada al ver que perdía peso. Pero no había terminado, después de perder 20 libras no planeaba parar. Un día después del trabajo, una vez más planeé salir a caminar. Esta vez, sin embargo, noté algo diferente. Un poco más allá del camino boscoso que tomaba habitualmente, había otro sendero. No lo había notado antes, pero tal vez era nuevo. No vi ninguna señal ni actividad humana, pero pensé que ¿por qué no? Un cambio de escenario podría ser agradable de vez en cuando. Así que me puse los auriculares y comencé mi caminata. Cuando empecé, no pude evitar notar algunas cosas. El sendero habitual tenía señales que te indicaban la dirección correcta y una pista de madera para caminar. Este era solo un sendero de hierba rodeado de un espeso bosque. Era extraño, pero me encogí de hombros y seguí adelante. Con las viejas canciones a todo volumen en mis oídos, logré recorrer más de 1 milla. Ahora estaba empapado en sudor y tenía una sensación de logro. Me dirigía a casa con la cabeza bien alta. Mientras caminaba de regreso, no me di cuenta de lo profundo que había ido. Como el sendero parecía exactamente el mismo. Me estaba cansando, esperaba ver el final pronto. Pero simplemente seguía avanzando, sin mostrar señales de una salida. Al mirar al cielo, pude ver que se estaba haciendo tarde. Sintiéndome preocupado, saqué mi teléfono para llamar a mi esposa y ver cómo estaba. Para mi disgusto, no tenía señal de celular. Sin otra opción, tuve que seguir adelante. Caminé y caminé hasta quedarme sin aliento, pero aún no había salida. Me sentaba en el suelo tratando de recuperar el aliento y encontrar una explicación. Definitivamente no recuerdo haber caminado tanto, tomé otro camino. No, eso era imposible, todo el camino era una línea recta. Quizás me dejé llevar y me perdí en mis melodías. Quizás tuve un estallido de energía y fui más lejos de lo esperado. Así que me levanté y continué mi caminata de regreso. Noté que la luna comenzaba a hacerse visible, dándole al cielo un brillo azul oscuro. No faltaba mucho para el anochecer y definitivamente no quería estar allí. Recé para volver a ver la civilización pronto. Después de lo que me pareció 1 hora, todavía estaba ahí afuera. Estaba tan cansada y el camino no mostraba señales de cambiar. ¿Dónde diablos estaba? ¿Por qué estaba pasando esto? Sé que no caminé tanto, peso casi 150 kilos. En circunstancias normales, podría haber pedido ayuda, pero no solo mi teléfono no tenía señal. Ahora estaba muerto, la batería completamente agotada. Es seguro decir que estaba empezando a entrar en pánico. Aquí estoy, perdida en el bosque y ahora está completamente oscuro. No podía escuchar nada, no veía a nadie, esto se estaba volviendo aterrador. Pero aunque las cosas se veían mal, la cabeza fría siempre prevalece. Entonces miré hacia el bosque a mi lado y se me ocurrió una idea. Dado que este camino no terminaría, tal vez el bosque conduciría a una salida. Así que dejé el sendero y empecé a avanzar a través de la espesa maleza. Podía sentir las zarzas clavándose en mi carne y las ramitas crujiendo bajo mis pies. Estaba tan cansado que rezaba para estar cerca de salir de allí. Quería ir a casa y tomar algo, así como explicarle mi situación a mi esposa. Solo pensar en ello me dio una pizca de esperanza. Desafortunadamente, pronto atravesé la espesa maleza. Lo que vi ante mí fue el mismo camino por el que había comenzado. El mismo camino por el que había caminado durante horas, estaba de regreso en él. Ahora, presa del pánico como nunca antes, corrí entre los árboles una vez más. No sé cómo, pero tal vez me di la vuelta mientras tenía que romper ramas. Tal vez simplemente di un gran círculo, a pesar de que me estaba desesperando. Empecé a gritar a todo pulmón. Gritando con la esperanza de que alguien me escuchara. Grité hasta que me quedé sin aliento, no escuché nada en respuesta. Caí de rodillas, sintiéndome completamente derrotado. Algo no estaba bien, no sabía dónde estaba, pero no era un sendero natural. Me sentía como una hormiga tratando de encontrar la salida de un laberinto, como si alguien estuviera jugando conmigo. Esto seguía siendo la tierra, no
Una puerta al infierno. Mi respiración se hizo más difícil, esta vez por puro terror. Empecé a hiperventilar, jurando que el bosque se estaba cerrando a mi alrededor. Quería volver a ver a mi esposa, a mis hijos, incluso a mi jefe gruñón. No quería morir allí. Me levanté una vez más y me di una bofetada para luchar contra el pánico. Tenía que salir, no había otra opción, así que corrí. Corrí y no me detuve, abriéndome paso entre las espinas y las enredaderas ignorando cada picadura. Mi corazón latía muy rápido, pero no me detendría hasta encontrar una salida. Mientras la adrenalina fluía, olvidé lo exhausto que estaba. Seguí regresando a ese sendero olvidado de Dios, pero no me rendí. Cerré los ojos y seguí corriendo, sin dejar que ni siquiera la muerte me derribara. Después de lo que me pareció una eternidad, choqué contra algo duro. Tan duro que grité y caí al suelo. Cuando abrí los ojos, me encontré con un policía enojado. Soltó un gemido de dolor antes de iluminarme la cara con su linterna. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se quedó boquiabierto. Rápidamente cogió su walkie-talkie y pidió refuerzos. El agente me explicó que había estado desaparecido y mi mujer les llamó para pedir ayuda. Cuando me dijo cuánto tiempo llevaba desaparecido, casi me desmayo. El hombre dijo que había desaparecido durante 4 días seguidos y que mi familia estaba muy preocupada. Dijo que se habían formado grupos de búsqueda y se habían colgado carteles. Me dijo que habían empezado a perder la esperanza antes de que me lo encontrara. De vuelta en la estación me reuní con mi hermosa familia. Abracé a mis hijos muy fuerte y le di a mi esposa un beso enorme. Con lágrimas en los ojos, me rogaron una explicación. Cuando les conté lo que pasó, me di cuenta de que no me creían. Pero ver mis piernas cortadas y la ropa empapada de sudor fue un buen argumento. Los policías incluso me hicieron una prueba de alcoholemia para ver si estaba borracho. Cuando salió negativo, todos estaban confundidos. Como mi explicación no los estaba convenciendo, decidí mostrarles el sendero. Al día siguiente, mi esposa y 2 oficiales me siguieron hasta el sendero. Sabía que no estaba loco ni borracho, y estaban a punto de descubrirlo. Pero cuando llegamos, quiero que adivinen lo que pasó. El camino no estaba allí, solo había un bosque espeso. Me quedé sin aliento, no podía creerlo. ¿A dónde se fue? Estaba justo aquí ayer. ¿Qué estaba pasando? Mientras me quedé sin palabras, mi esposa y los policías me miraron de forma extraña. Mi esposa me dijo que debía estar cansado, que mi trabajo me estaba agobiando. Dijo que necesitaba tomarme un tiempo libre y relajarme. Pero negué con la cabeza y persistí, esto no podía estar sucediendo. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estuve? Durante todo ese tiempo, nada tenía sentido. Me llevaron a casa y me dijeron que descansara. Todos me miraban con simpatía. Con el tiempo, todo volvió a la normalidad, pero nunca lo olvidaré. Algo extraño sucedió en esos bosques y nunca obtuve respuestas. Una cosa era segura, terminé apuntándome a un gimnasio como una persona normal. Historia 2. Me están diciendo que abandone mi apartamento. Me mudé a mi nuevo apartamento hace 10 días, después de conseguir un nuevo trabajo que paga lo suficiente como para justificar este cambio de ciudad. Estoy en una nueva ciudad donde no conozco a nadie, soy nueva aquí y las cosas ya se están poniendo raras. Necesito saber si me estoy volviendo loco. Esto debe ser una broma de mal gusto, no. Siento que me estoy volviendo loco. Mi nuevo complejo de apartamentos se puede clasificar como de alto nivel. Definitivamente no estoy acostumbrada a vivir en este tipo de entorno privilegiado, pero me gusta bastante. Es una comunidad cerrada, con un guardia de seguridad en la caseta de entrada las 24 horas del día. Todas las calles, áreas de estacionamiento y aceras están siempre bien iluminadas. El centro comunitario tiene un gimnasio y una casa club con todo tipo de comodidades. Hay un parque para perros de tamaño considerable que mi Chance, una mezcla de labrador de 2 años, ya adora. Incluso los visitantes caninos se portan bien. Todo es normal y no es una amenaza, por eso sigo pensando que me estoy volviendo loca. He tenido algunos enfrentamientos con un inquilino que están aumentando en gravedad. En mi segunda noche aquí, llevé a Chance a dar un paseo por el complejo, solo se siente como en casa después de oler y orinar en todo. Así que le estaba dando la oportunidad de hacer precisamente eso. Todos los que encontré estaban ocupados en sus propios asuntos. Algunos tenían auriculares puestos. Otros estaban hablando por teléfono. Las familias conversaban durante su paseo vespertino. Todos excepto una señora mayor y fibrosa. Sentí su mirada mucho antes de que nuestros caminos se cruzaran.
A unos 30 metros de distancia, sentí que sus ojos se clavaban en mí. Me encontré con su mirada, me sorprendió su mirada inquietante y me volví hacia Chance. Tenía los ojos muy abiertos, inyectados en sangre y sin pestañear. En la mayoría de las circunstancias, su mirada sería casi cómica, con las cejas arrugadas en la frente por lo elevadas que estaban, y sus ojos estaban lo suficientemente abiertos como para pensar que estaba tratando de evitar quedarse dormida. Excepto que estaba caminando directamente hacia mí. Uno nunca se da cuenta del ritmo y la cadencia del caminar de una persona hasta que se encuentra con alguien como ella. Daba pasos de todos tamaños a distintas velocidades, lo que la hacía parecer ebria. Cuando nos cruzamos, Chance, como siempre, se acercó a ella, pero ella no me rompió el contacto visual. Era como si el tonto de 34 kilos no estuviera babeando a sus pies. Ella siguió caminando, mirándome fijamente y sacudiendo ligeramente la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre eran los de una persona aterrorizada, que suplicaba que la lubricaran parpadeando. Cuando estábamos más cerca, susurró, «Sal de aquí», con un tono ronco y aireado, como si luchara por encontrar aire para respirar. Acerqué a Chance más a mí y me alejé, fingiendo no haberla escuchado ni notado su comportamiento peculiar. Esa fue la primera, pero las amenazas, advertencias, como quieran llamarlas, solo han ido empeorando. La quinta noche, yo estaba en la cama, leyendo con la luz de la mesita de noche encendida. Chance dormía a mis pies. Yo estaba absorta en mi libro, pero el repentino silencio creado por la ausencia de los ronquidos de Chance me llamó la atención. Dejé el libro y noté que su cabeza estaba inclinada hacia la puerta de mi dormitorio. Resopló y resopló con sospecha, como si quisiera alertarme con un ladrido, pero sin estar seguro de lo que estaba pasando. Saltó al suelo con el torpe y desgarbado golpe de un labrador y salió de mi habitación. Al instante, estaba ladrando salvajemente. Corrí a ver qué estaba pasando. La posibilidad de cualquier tipo de peligro nunca cruzó por mi mente, este era un complejo muy amable. Encontré a Chance manoseando y arañando, sin darse cuenta de que habían deslizado una nota debajo de la puerta. Recogí el mensaje doblado y, esta vez, obtuve un poco más de información. Comillas, «Sal de aquí. Él viene por ti». Esto me hizo reír. Había leído sobre personas que escribían con una mezcla de letras mayúsculas y minúsculas para añadir un factor espeluznante a sus mensajes en los libros, pero nunca me había topado con algo así en la vida real. Hice como que no me había dado cuenta de que había unas cuantas rayas marrones que parecían sangre en todo el papel. Lo doblé y lo tiré a la basura. Volví a la cama, todavía calentito y cómodo. Si se tratara solo de estos dos casos, los habría descartado. Definitivamente no tengo ese elemento especial que permite a la gente creer en lo sobrenatural. Pero lo que sucedió esta noche me hace dudar de mi intuición. Hace una hora, aproximadamente a las 2 a.m., Chance repitió la misma rutina de alerta. Se dejó caer de la cama, despertándome, y corrió hacia la puerta principal. Me levanté muy aturdido y salí tambaleándome. Casi esperaba otra nota de naturaleza espeluznante, pero no había nada allí. Chance arañó la puerta, ladrando agresivamente. Sin pensar, mi cerebro todavía estaba en la cama. Durmiendo, abrí la puerta y encontré a la misma mujer fibrosa con la que me encontré la primera noche. Excepto que esta vez se veía completamente psicótica, angustiada y potencialmente herida. Su ropa estaba empapada, como si la hubieran sumergido en agua. Resaltaban lo delgada que realmente estaba, colgándose de ella como un espantapájaros. Estaba cubierta de algo espeso, tal vez barro, que le apelmazaba el cabello fino. Sus ojos eran los mismos, abiertos, rojos y sin parpadear. Tenía cortes leves alrededor de los brazos, el cuello y la cara. Su voz, debo haberla soñado, no quedó registrada en mi cerebro. Era como si dos voces salieran de una misma boca, una voz extremadamente aguda, casi inaudible, y la otra extremadamente grave, como un estruendo. Pero seguía siendo áspera y etérea. Como si acabara de subir corriendo las escaleras y estuviera sin aliento. «Sal de aquí. Él viene por ti», dijo. Me quedé mirándola, mi cerebro apenas se levantaba de la cama. Mi primer pensamiento fue el guardia de seguridad de la entrada. Seguro que aquí la seguridad es estricta. Como si leyera mi mente, agregó, «Sal, antes de que sea demasiado tarde y ya no te dejen salir. Él viene por ti». Instintivamente, le cerré la puerta. Chance siguió ladrando durante unos minutos. Luego determinó que la amenaza había desaparecido y se metió de nuevo en la cama. Me senté a su lado, en estado de shock.
Me quedé mirando fijamente al suelo y no pude hacer nada más que escribir esto. Estoy loca por sentir cualquier tipo de miedo, no. Seguramente es solo una, suponiendo que la nota haya venido de ella, la loca que me está asustando. No sé qué pensar. Historia 3. Mi hijo no ha estado durmiendo. Hola, permítanme comenzar diciendo que no creo en maldiciones y no soy religioso. Mi nombre es Doug, y mi esposa y yo hemos tenido problemas con nuestro hijo. Tiene problemas de sueño que surgieron de la nada. Todo comenzó una noche, fue hace solo una semana o algo así, la noche de la primera lluvia. Vivimos en una ciudad costera del este bastante pequeña de Brigham, así que cuando llueve puede ponerse bastante feo. Estaba en mi casa viendo repeticiones de Miami Vice, mientras mi esposa preparaba la cena. Vivimos en la casa de mi infancia, de una sola planta. Tenía a nuestra hija menor en su andador. Cuando la lluvia comenzó a golpear la ventana. Fue entonces cuando Charlotte y yo nos dimos cuenta de que no sabíamos dónde estaba Finn, nuestro hijo de 10 años. Llamamos a todos lados, desde los padres de sus amigos hasta la escuela. Nadie lo sabía. Mi esposa comenzó a culparme, mientras me ponía el abrigo para irme. En ese momento, ya había tomado unas cuantas cervezas cuando abrí la puerta ignorando el discurso de mi esposa, y allí estaba. Se quedó allí, parado en el escalón de entrada, empapado. No sé cuánto tiempo estuvo allí o qué. Simplemente llevé a mi hijo adentro y lo abracé. Lo llevé adentro y lo arropé con una toalla, tratando de calentarlo. Mi esposa comenzó a preparar un baño, con sus ojos nublados. Le pregunté dónde estaba y por qué nadie sabía a dónde había ido. Él solo dijo, quería ir al bosque. No encontré nada malo en eso, solía ir al mismo bosque todo el tiempo cuando era niño con mi hermano y con amigos. Comillas cerca del arroyo. Él asintió. Comillas, ¿viste algo? Mi hijo simplemente me miró con sus labios azules apenas colgando de su rostro y sacudió la cabeza. Algo rojo, no sabía qué demonios significaba eso, así que lo ayudé a caminar hasta el baño donde estaba mi esposa y ella comenzó a cuidarlo. Simplemente caminé de regreso hacia la sala familiar. Horrorizado por lo que permití que sucediera. No sabía qué hacer, así que simplemente le agradecí a quien quiera que estuviera escuchando en mi cabeza. Mi esposa y yo sabíamos que probablemente se iba a resfriar o algo peor por esto, así que estuvimos atentos y apenas dormimos esa noche. Su tos nos mantuvo despiertos mientras nos turnábamos para sentarnos cerca. Algunas toses eran vacías como un silbido que rascaba las paredes de su garganta mientras se escapaban, otras estaban llenas de porquería y lodo, seguidas por él dándose vuelta y escupiendo el exceso en el bote de basura cercano. Eran alrededor de las 5 a.m. cuando desmayé a mi esposa, dejándola dormir durante una hora más o menos. Me senté allí después de preparar un poco de café y escuché a Finn pasar por el infierno. En tiempos como este es bueno tener una esposa que es tan cariñosa como Charlotte. Cuando tengo que ir a trabajar, sé que ella estará aquí con mis hijos. Me estaba quedando ligeramente dormido alrededor de las 5:30 antes de despertarme. Algo estaba mal, todavía no sabía por qué, pero podía sentirlo. Fue entonces cuando me di cuenta. Me estaba quedando dormida porque la casa estaba en silencio. Salté de mi asiento y corrí a la habitación de mi hijo. La puerta se cerró de golpe contra la pared mientras me abalanzaba sobre mi hijo temiendo lo peor. Maldiciéndome a mí misma por no haberlo llevado a urgencias. Pero, cuando llegué a él, me di cuenta de que su pecho subía y bajaba. Estaba bien. Estaba mejor que bien, parecía tan tranquilo como siempre durmiendo. Acostado de lado, con la mano izquierda debajo de la cabeza. Incluso mi aterrizaje sobre él apenas lo hizo moverse. Me rasqué la cabeza mirando a mi alrededor. Cuando miré en su basura al borde de la cama, donde imaginé ver un montón de flema y moco, pero no había nada allí. Nada en absoluto. Pensando que había perdido la cabeza, simplemente sacudí la cabeza y salí de su habitación. En un día o así, Finn había recuperado la salud normal. Y estaba en la escuela. Unas noches después, sucedió. Me levanté de la cama alrededor de la 1 de la mañana, yo era el que tenía problemas esa noche. Entré en nuestra cocina y abrí el refrigerador, metiendo la mano en la caja y abriendo la pestaña del costado para que no hiciera mucho ruido y despertara a mi esposa. Tomé un largo sorbo, seguido de una fuerte bocanada de aire. La cerveza fría me tranquilizó mientras me alejaba del refrigerador. Él estaba allí. Medio cubierto por el marco de la puerta me observaba. Puse la lata detrás de mi espalda, sin poder ocultar lo que claramente ya había visto. Comillas, ¿qué pasa, amigo? Comillas, ¿por qué bebes tan tarde? Papá, me encogí de hombros y bajé el tono de la conversación para no despertar a mi esposa.
Me puse un dedo en la boca para hacerlo callar un poco. Abrí la boca para intentar responder. Comillas bebes por Kevin. La respuesta se me quedó atascada en la garganta antes de que pudiera salir. Parpadeó 2 veces. Luego se dio la vuelta y entró en su habitación. Me dejó sin palabras. Solo pude apretar los dientes, escondidos detrás de mis mejillas. Bebí el último sorbo de mi cerveza y no pude evitar abrir otra. Apenas le conté a Finn sobre Kevin. Apenas le conté a Charlotte. Lo mantuve en mi cabeza, y solo con mis padres. Todavía no lo entendí. Kevin era mi hermano pequeño. No sé si quería hablar de eso. Pero, en las últimas noches, necesito hablar de eso. Verás, Finn ha empeorado, no tose ni nada, no está bien. Simplemente no ha dormido en absoluto. Fue malo. Charlotte lo encontró una noche, lo revisó deslizando la cabeza por la puerta entreabierta. Estaba en la cama, pero sentado derecho. Mirando la pared, ni siquiera se giró hacia ella cuando lo llamó. Estaba en trance, con la boca abierta, respirando profundamente y exhalando superficialmente. Corrió hacia él, le frotó la espalda, su respiración mejoró, pero sus ojos se quedaron en la pared. Cuando vino a nuestra habitación y me lo dijo, no tenía nada que decir, lo atribuí a un programa de terror o una película que vio cuando no estábamos prestando atención. Le dije que iba a ver cómo estaba mientras ella se acostaba. Salí de mi habitación, pero cuando iba hacia la suya, algo me atrapó. No podía permitir que me preguntara más sobre Kevin, al menos no todavía. Entré en mi cocina, agarré mi botella de vodka de encima del refrigerador y salí al garaje. Solo tomé unos pocos tragos, pero fue difícil retenerlo. Me acostumbré tanto a solo cerveza. Entré en mi casa después de beber un buen trago de la botella. La devolví, agarré el cartón de jugo de naranja del refrigerador y tomé algunos sorbos. Fue entonces cuando escuché la risa que venía de la rendija de la habitación de Finn. Era suave y ligera, pero me asustó muchísimo. Decidí intentar mirar dentro de la habitación yo mismo. La habitación oscura solo estaba iluminada por la ventana sobre su cama. Pero él no estaba allí. Las sábanas y las mantas estaban tiradas a un lado. Entonces escuché las risitas. Había 2. Mi cabeza se giró hacia mi derecha donde Finn estaba de pie junto a su pared. Me volví hacia las luces encendidas con miedo, mientras Finn se giraba lentamente hacia mí. Miré dentro de la habitación por un segundo. Vete a la cama, Finn. Él asintió y caminó lentamente hacia su cama. Apagué la luz después de echar un último vistazo a la habitación. No pude dormir esa noche. Ni un minuto. Porque, antes de encender las luces, podría haber jurado que vi una mano que se acercaba y tocaba el rostro de mi hijo. A la mañana siguiente estaba fuera de casa y no me acordé de por qué, pero cuando iba de camino a casa vi las luces intermitentes. Vi la ambulancia pasar a toda velocidad a mi lado, saliendo de mi barrio. Temí lo peor y corrí a casa. Encontré a mi esposa en el porche, llorando al teléfono. Salté del coche y la abracé mientras le preguntaba qué había pasado. Ella me lo contó textualmente. Estaba lavando la ropa y nuestra hija estaba en la sala de estar dando saltos. Fue a llevar la ropa doblada a la habitación de Finn, con la esperanza de que estuviera durmiendo la siesta y durmiendo un poco. Ni siquiera tocó la puerta, apenas abrió la puerta y lo vio allí. Vio a nuestro hijo de pie en el centro de su habitación, arqueado hacia atrás, con la cabeza casi tocando sus pantorrillas. No podía respirar cuando el brazo derecho de Finn comenzó a elevarse en el aire. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba de pie. Sus pies estaban a centímetros del suelo. Cuando ella gritó, fue entonces cuando él se cayó. Tomé a mi esposa en mis brazos y la sostuve allí, confundido como el infierno. Esperando que este momento pudiera durar para siempre antes de que tuviéramos que averiguar qué le pasaba a nuestro hijo, que según sus palabras debía estar paralizado y con la espalda rota. Luego la acompañé hasta el auto, volví corriendo y agarré a nuestra pequeña antes de irnos al hospital. Bueno, ahora es el momento de hablar de mi hermano Kevin. Creo que es hora de que mencione a Kevin. Kevin era mi hermano menor, tenía solo 8 años cuando enfermó. Al principio, parecía que tenía gripe, estaba postrado en cama y solo faltó unos días a la escuela. Lo recuerdo como si fuera ayer porque, francamente, todo fue muy extraño. Kevin llegó tarde a casa el día antes de su enfermedad. Siempre fue un niño vivaz y divertido, siempre en busca de una aventura incluso a una edad temprana. Siempre lo llevaba a lugares también, porque podía seguirme el ritmo a mí, a los 13 años, en cualquier paseo en bicicleta. Tenía una sonrisa gingival y una obsesión por Superman. No éramos ricos ni nada por el estilo cuando éramos niños,
así que mi madre le había comprado una capa barata en una tienda de ropa usada. Durante el año siguiente, siempre llevaba esa capa cuando iba en bicicleta a la casa de su amigo Anthony. Recuerdo que siempre se movía con el viento como si estuviera volando por el aire. Después de que se enfermó, no recuerdo que se lo volviera a poner. Llegó a casa ese día. Por lo que recuerdo que me dijo mi madre, que en paz descanse, entró en la casa por primera vez en completo silencio. Se preparó para la cama sin comer nada, y eso fue todo. En esa cama, se quedó durante días. Siempre tocaba para ver si quería hacer algo y se negaba. Durante esos días, comencé a sentirme mal. Una noche me desperté completamente sudada, confundida y sin recordar el sueño que había tenido. Salí de mi cama y fui a la cocina. Serví una taza de agua y me la bebí de un trago porque estaba tan fría que me quemó la garganta. Tomé un segundo y luego volví a la cama. Cuando oí algo suave que provenía del interior de la habitación de Kevin, detrás de la puerta cerrada, me detuve y acerqué mi oído. Sonaba como si estuviera hablando consigo mismo. Sonaba como si estuviera riéndose. Luego sonó como si dos voces hablaran al mismo tiempo. Se superponían, pero en realidad no se pronunciaban palabras distintas. Mantuve mi oído ahí por un tiempo, tal vez para captar una pizca de información. Luego las voces se detuvieron. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, una gota de sudor bajó por mi nariz. Dougie, dijeron las voces. Retrocedí rápidamente y corrí hacia mi habitación. Me agarré a la cama y me senté allí. No dormí el resto de la noche. Pasaron solo 20 minutos más o menos cuando comencé a escuchar crujidos fuera de mi habitación. Me quedé mirando la puerta, aterrorizada por mi propio hermano pequeño. Asustada de cómo sabía que era yo afuera de su habitación. Pero, cuando vi las sombras cruzarse debajo de mi puerta, vi dos pares de piernas. Simplemente de pie allí. No. Hubo golpes en mi puerta, ningún susurro, nada. Esas piernas se quedaron allí, inmóviles durante 10 minutos. Antes de que regresaran a su habitación. Simplemente me quedé mirando y mirando toda la noche. A partir de ahí, las cosas empeoraron. Kevin entró en coma cerebral debido a la falta de oxígeno unos días después. Murió una semana después, con líquido en los pulmones acumulado hasta el punto de asfixia, pero los médicos nunca lo detectaron. Siempre parecía que respiraba con normalidad para todos los que lo revisaban. Tenía solo 8 años. También era extraño, porque después de que se enfermó, recuerdo que su amigo Anthony también empezó a faltar a la escuela. Siempre me odié por tenerle miedo. El hecho de que dijera Dougie afuera de su puerta podría haber sido una llamada de ayuda. Podría haber significado cualquier cosa. Pero, cuando era joven, lo confundí con algo aterrador, algo que tenía como objetivo advertirme que me mantuviera alejado de mi único hermano. Por eso compré mi casa, mi antigua casa de la infancia, como un recordatorio de mi hermano y lo que significaba para mí. Sin embargo, todavía lo guardo en el fondo, rara vez hablo de ello con mi esposa y nunca con mi hijo. Kevin casi murió por completo cuando fallecieron mis padres. Las únicas personas que realmente podrían recordarlo somos Anthony y yo. Realmente no hablamos, lo saludo cada vez que me lo encuentro en la licorería. Se veía peor. Pero ambos lo sabemos y ambos lo recordamos. Cuando Charlotte y yo llegamos al hospital, le estaban haciendo pruebas a Finn. Finn nunca se vio más vivo. Estaba sentado en su silla y sonriendo con las enfermeras. Mi esposa, entre lágrimas, parecía tan confundida como todos los demás una vez que la vieron. Corrió y abrazó a nuestro hijo con el abrazo más radiante, como la primera vez que lo abrazó. Me quedé allí, mi esposa no miente. Mi esposa no impone nada. ¿Cómo vio lo que vio? ¿Cómo es que ahora me dicen que Finn está muy bien y que podemos llevárnoslo de vuelta en unas pocas horas? Insistí en que lo vigilaran y cuidaran al menos una noche. Pero necesitaban la cama en caso de una emergencia. En ese momento, ya había terminado con la conversación y no quería acelerarla más, tal vez molestando a mi esposa y a mi hijo, que ambos han pasado por mucho. Llegamos a casa esa noche y llevé a mi hijo a la casa mientras mi esposa llevaba a nuestra hija. Los acostamos a ambos. Le dije a mi esposa que llamara a la policía si pasaba algo, pero que yo necesitaba ir a algún lado. Tuvimos una pequeña discusión. Antes de decirle que tenía que ir al arroyo. Ese fue el último lugar donde estuvo Finn antes de enfermarse. Ella no quería oírlo, pero sabía que no era la peor decisión. Antes de irme, me detuvo. Me preguntó si le creía y si no pensaba que estaba loca por lo que me dijo. Le dije que por supuesto. Que estaba tan confundido como ella. La besé y luego me fui.
Conducir hasta el bosque de noche puede resultar abrumador. Oscuridad. Fue aún peor porque tuve que hacer un gran esfuerzo para no chocarme con ninguno de los carteles luminosos que había sobre los bares que pasaba. Beber para olvidarme de todo. Beber para olvidarme de Kevin, de mi hogar. Y de todo lo demás. Pero seguí adelante. Ahora que había tomado mi decisión, me adentré en el bosque, entre los árboles y en la tierra. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que me había olvidado de llevar una linterna, pero sabía cómo llegar. Aunque han pasado unos 20 años desde la última vez que bajé aquí, este lugar se ha hundido profundamente en mi alma. Llegué al arroyo de marea baja y me quedé de pie sobre él en la orilla. Estaba lleno de hojas y no podía tener más que unos pocos centímetros de profundidad. Este arroyo solía ser grande para pescar. Apenas oía nada más que el agua cayendo sobre las rocas, ni ardillas ni búhos, nada más que el arroyo. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que mi esperanza estaba casi perdida. ¿Qué esperaba? ¿Encontrar aquí para haber venido hasta aquí? Dejé a mi esposa en casa con nuestros hijos. Me di la vuelta y caminé un poco por el arroyo. Mirando hacia arriba y hacia abajo, la gran luna brillante se abrió paso entre las ramas de los árboles y guió un poco mi camino. Entonces juré que lo sentí. Algo me agarró el tobillo cuando me di la vuelta y caí al agua. El agua no me esperaba y choqué contra ella. Mi cabeza golpeó el borde de una roca y me quedé en el agua por un segundo usándola para cubrir mi grito de agonía. Luego me levanté y miré a mi alrededor. Juré que sentí que algo me agarraba, que no solo me agarré del borde de la orilla. Que no era tan torpe. Lo juro. Me aferré a la tierra mientras gateaba por el costado de la orilla, esperando que mi cabeza no sangrara demasiado. Llegué al borde y miré, fue entonces cuando lo vi. Vi lo que vio Finn. Era rojo, pero estaba cubierto. Salí del banco y corrí hacia él. Miré hacia abajo y se me hundió el corazón. No podía ser, simplemente no tendría sentido. Pero me arrodillé y moví todo lo que estaba encima, todas las hojas y las ramas rotas, y lo recogí en mis manos. Conocía el material y la forma en que se movería en el aire. Como si hubiera sido ayer. Contuve las lágrimas mientras miraba la vieja capa de Kevin. Una sensación me invadió y mi cabeza dio un vuelco como si me hubieran conectado a una computadora. Todo vino a mí de golpe, cada recuerdo, cada sentimiento, porque estaba tan incómodamente aterrorizado esa noche con Kevin. Corrí a través de los árboles de regreso a la carretera, de regreso a mi auto y, con suerte, de regreso a un lugar seguro. Solo esperaba a pesar del dolor de mi agarre en la capa escarlata de mi hermano. Conduje a casa en silencio. Las luces de los bares no habían perdido su atractivo, brillaban aún más. Pero seguí adelante. Necesitaba volver a Charlotte. Con mi esposa, con mi hijo y con mi hija. Entré en la entrada. Abrí la puerta. Charlotte saltó hacia la puerta cuando entré. Estaba completamente despierta en el sofá. La miré, con cada palabra en la punta de mi lengua lista para soltar. Pero, solo una mirada hacia ella fue suficiente. Creo que vio que algo andaba mal, espero que así fuera. Porque me quedé allí y lloré. Caí de rodillas, porque no podía contenerme más. Ella se puso de pie y esta vez, me abrazó mientras yo mismo no tenía fuerzas. Cuando toqué esa capa, se apoderó de mí y no pude soltarme tanto como quería. Todos los recuerdos que había dejado fuera y que no me importaban volvieron a inundar mi mente. Me aferraron con cuchillos y me mordieron con dientes mientras volvían a filtrarse en mi cerebro. Luego le conté a Charlotte sobre mi último día con Kevin antes de que entrara en coma. Estaba en la sala de estar viendo televisión cuando lo escuché toser desde su habitación. Fui a ver cómo estaba y lo vi sentado en su cama como si me estuviera esperando. Fui y me senté a su lado. Comillas, ¿cómo te sientes, Kevin? Bien. ¿Cómo estás? Le asentí con la cabeza. Dougie, nunca pude decirte algo. Comillas, ¿qué es eso? Bueno, es que estoy preocupado por ti. Comillas, ¿por qué estás preocupado? Algo en el rabillo del ojo me llamó la atención y miré su basura. Dentro del contenedor había un gran montículo de porquería negra, que debía haber estado almacenado durante una semana. ¿Por qué tu hijo va a morir igual que yo? Lo miré. No era mi hermano. Tenía los ojos inundados de aguas residuales negras que goteaban y se le metían por la cara, tenía los dientes podridos hasta las encías grises hasta las branquias. Di un salto cuando miró hacia el techo y abrió la boca, entonces, como una fuente, la oscuridad salió de su boca y se extendió hasta el techo. La miré un momento y caí al suelo. Me desmayé. Me desperté en el sofá. Me costó toda la fuerza de voluntad que tenía volver a la habitación y encontrar alguna prueba del accidente, pero entré y estaba tan limpia como cuando entré.
Esperé a que mis padres llegaran a casa y, cuando lo hicieron, les conté lo sucedido. Comillas, no alborotes a tu hermano con esas histerias, tu madre ha estado pasando por mucho con todo esto, ¿por qué mencionarlo? Tienes que dejar de ver esas películas de terror con tus amigos, eso es todo lo que tengo. Me quedé en silencio, pensé que todo estaba en mi cabeza. Ahora lo recuerdo con tanta claridad. Porque después de tocar esa capa todo se volvió muy claro. Todo estaba en orden. Esa noche, cuando escuché a Kevin susurrar en su habitación y cuando se paró afuera de mi puerta, eso fue 3 días después de que entró en coma. Si alguien vive o ha vivido en Bridgend, si alguien sabe algo sobre el arroyo en el bosque, si alguien tiene alguna idea de qué diablos le puede estar pasando a mi hijo, por favor, y por todos los medios, comuníquense. Mi familia está muy perdida. Estoy aterrorizada por mi hijo Finn. Debido a que se desmayó hoy, tuvimos que llevarlo al hospital, y hace aproximadamente 1 hora, los médicos me dijeron que estaba acumulando una gran cantidad de líquido en sus pulmones, más de lo que es un caso normal de neumonía. Tengo miedo de que le pueda pasar lo que le pasó a mi hermano. Si alguien puede, por favor ayúdenlo. Historia 4. Después de una pijamada, no creo que mi amigo sea humano. Bueno, soy Lizzie y estoy en la escuela secundaria. Mi amiga, Mika, me da un poco de miedo. Mika es una chica linda, una chica japonesa que vive en Estados Unidos. Es una chica bonita con una cara estrecha y triangular. Es muy alegre y tiende a ser muy cariñosa conmigo, pero siempre me siento un poco agotada cuando estoy con ella. Desearía que pudiera venir a mi casa, pero dice que no visita a nadie que tenga un perro. Tiene algunos hábitos extraños, que son un poco lindos, pero aún así. Una vez me mordió suavemente para ser linda, creo. Puede ser una verdadera imbécil. Tiene tendencia a meterse con la gente y mentirle. Por ejemplo, una vez, de alguna manera logró que un tipo comiera astillas de madera. No sé cómo lo hizo, pero se lo estaba contando a todo el mundo durante el almuerzo. Nunca contesta el teléfono, lo cual es raro porque sé que tiene un teléfono porque sigue jugando con él durante la clase y los profesores simplemente no les importa. Me cuenta historias sobre la época medieval, pero las dice de manera que suenen menos como viejas leyendas y más como recuerdos divertidos. Incluso cuando es algo como comillas y luego la mató. Además, sé que probablemente le gusta el fandom furry, ya que tiene una cola rara que se mueve como si fuera real y que a veces lleva a la escuela antes de quitársela en el baño. Cuando se sorprende, grita de una manera que suena como la de un animal salvaje muy enojado. Su risa suena así, lo cual es lindo, pero me resulta extraño. Una vez dijo, soy un software de gato que se ejecuta en un hardware de perro con una placa de sonido de delfín, pero con un disco externo humano. Todo esto es simplemente raro, pero aquí hay un encuentro que tuve con ella este fin de semana. Me invitó a pasar la noche en su casa y fui allí. No me dio indicaciones, solo dijo, lo sabrás cuando lo veas. Es una mansión gigante. Después de 20 minutos de caminar, vi una mansión enorme y me abrazó, diciéndome que entrara. No se veía a mis padres por ningún lado, lo cual era extraño para una chica de 16 años. Dijo que estaban en un viaje de negocios durante el fin de semana. Esa fiesta de pijamas fue emocionante, pero también extraña. Encontré un montón de mechones de cabello rojo en lugares al azar que no parecían cabello humano, ella tiene cabello negro, y siempre me sentí extrañamente cansada, como si me hubieran robado una parte de mi energía. Pero lo que realmente me convenció de que no era humana fue que, cuando me fui a la cama, me desperté, en un colchón en un vertedero, sin ella a la vista. Me desmayé mientras caminaba hacia casa debido a lo exhausto que estaba, lo cual fue extraño, ya que dormí un rato, y me llevaron de regreso a casa. Ahora le tengo un poco de miedo a Mika. ¿Me teletransportó a un vertedero o algo así? También ha hecho muchas otras cosas espeluznantes, que pueden ser rumores. Aparentemente, estuvo en el bosque cerca de nuestro pequeño pueblo e invitó a un chico a pasar el rato con ella, y él desapareció durante 2 semanas, y quedó tan traumatizado por lo que vio que no ha vuelto a la escuela desde entonces. También parece tener una adicción patológica hacia ella. Ella siempre come lo mismo todos los días y prácticamente todos los chicos de la escuela están enamorados de ella. Siempre le dan regalos. Se asusta muchísimo y grita como una loca cada vez que alguien toca su collar. Ah, no mencioné que siempre usa un collar con un colgante de perla negra oscura y morada, creo. Porque lo usa. Y a veces parece que algo se mueve frente a él. Ella lo llama su Starbit. Todo esto me convence fácilmente, esta chica no es un ser humano. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es?
¿Es un hada o algo así? Historia 5. El vecino de arriba. Me mudé a mi nuevo apartamento hace unas semanas, buscando un nuevo comienzo después de una ruptura difícil. El edificio era viejo, de esos que crujían cuando caminabas y parecían retener los sonidos. Pero era barato y el vecindario era tranquilo, así que pensé que podría lidiar con algunas peculiaridades. En mi primera noche, mientras me acostaba en la cama, oí pasos procedentes del apartamento que estaba encima de mí. Al principio no le di importancia, después de todo, es un edificio de apartamentos y se espera que haya cierto ruido. Pero esos pasos no tenían el patrón aleatorio habitual que esperarías de alguien que se mueve por su casa. Eran rítmicos. De ida y vuelta, de ida y vuelta. Y así se repetían durante horas, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Intenté dormir, pero el sonido se me coló en el cerebro y no me dejaba ir. A las 3 de la mañana, todavía estaba completamente despierto, mirando al techo y preguntándome qué podría hacer que alguien caminara de un lado a otro de esa manera durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, le pregunté al administrador del edificio sobre el inquilino del piso de arriba. Me miró perplejo. Nadie ha vivido allí en años, dijo. No hemos podido alquilar esa unidad bueno, hubo un incidente. La gente dice que está embrujada. Me reí y atribuí los sonidos a ruidos de edificios antiguos. No creía en fantasmas y la idea de apartamentos embrujados me parecía un poco ridícula. Pero los pasos continuaban todas las noches, siempre con el mismo ritmo lento y metódico. Y luego, después de una semana, escuché algo más. Era poco más de medianoche y el caminar había comenzado como de costumbre. Me quedé en la cama, tratando de ignorarlo, cuando de repente los pasos se detuvieron. Y entonces escuché una voz débil y apagada. Era baja e indescifrable, como si alguien estuviera tratando de hablar a través de una pared gruesa. Me quedé paralizada, con el corazón acelerado. No podía entender lo que decía, pero definitivamente era una voz. La voz de un hombre, murmurando algo. A la mañana siguiente le pregunté a mi vecino de al lado si él también había oído los ruidos. Me miró y se puso pálido. ¿Tú también lo oyes?, preguntó, casi susurrando. Pensé que era solo yo. Le pregunté al gerente sobre eso hace un par de años y me dijo que no hiciera demasiado ruido, que el edificio era viejo. Pero llevo aquí un tiempo y a veces, suena como si alguien estuviera llorando allí arriba. Eso fue todo lo que dijo. Después de eso, me evitó en el pasillo y nunca me miró a los ojos. El ritmo continuaba todas las noches y, a veces, podía oír esa voz apagada. Incluso intenté grabarla con mi teléfono, pero cada vez que la reproducía, lo único que oía era estática. Mis sueños también empeoraban y se llenaban de imágenes de habitaciones oscuras y figuras sombrías. Sentía que me observaban, como si algo me estuviera envolviendo lentamente. Asfixiándome. Entonces, anoche, todo cambió. Me quedé dormido alrededor de la medianoche, cuando un fuerte golpe justo encima de mí me despertó de golpe. Me quedé allí, mirando al techo, sin apenas respirar. El ritmo había comenzado de nuevo, pero esta vez era más rápido, más frenético. Y entonces escuché esa voz, más clara que nunca. Ayúdame, fue un susurro, pero tan cercano que casi podía sentir su aliento en mi oído. Me levanté de golpe y agarré mi teléfono para consolarme de algún modo. Estaba a punto de llamar al administrador del edificio cuando los pasos se detuvieron. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Y entonces, un golpe. Justo encima de mi cama. Me quedé allí, paralizada, mientras volvían a llamar a la puerta. 3 golpes lentos y deliberados. No podía moverme. No podía respirar. Me quedé mirando el techo, esperando. Entonces oí un crujido, el sonido de una puerta que se abría en el piso de arriba. Pero eso no tenía sentido. Allí arriba no vivía nadie. Con el corazón palpitando con fuerza, me obligué a ponerme de pie. No sé por qué, pero tenía que verlo con mis propios ojos. Tenía que saberlo. Salí de mi apartamento y subí las escaleras, cada paso cargado de miedo. La puerta del apartamento que estaba encima de mí estaba ligeramente entreabierta y pude ver una luz tenue que salía de la rendija. La abrí lentamente y mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. El apartamento estaba vacío, frío y desnudo, con polvo cubriendo cada superficie. Pero cuando entré, noté algo en el piso, huellas de pisadas en el polvo que iban desde la puerta hasta un rincón de la habitación. Y en ese rincón, el aire se sentía mal, como si fuera más denso de alguna manera, lleno de una abrumadora sensación de desesperación.
Oí de nuevo la voz, justo a mi lado, suave y suplicante, ayúdame. Corrí sin mirar atrás. Bajé corriendo las escaleras, volví a mi apartamento y cerré la puerta con llave. Pero cuando me di vuelta, lo vi, algo que nunca podré olvidar. Allí, de pie en un rincón de mi dormitorio, había una figura oscura, inmóvil, con unos ojos que parecían quemarme el alma. Y entonces, con una voz que apenas era un susurro, habló. Ayúdame o toma mi lugar. No sé qué hacer. No sé si me estoy volviendo loca. Pero cada noche todavía puedo oírlo, el paso de arriba, los susurros, los golpes. Y cada noche está más cerca. Si alguien está leyendo esto, por favor, díganme que no estoy sola. Díganme qué debo hacer. Porque me aterra que si no lo ayudo, pueda